vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora novena, 3 de la tarde judía, ¿ya? Es decir, era la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este era un cojo de nacimiento, hermano. No adquirió la cojera en un accidente, sino nació así. Y estuvo 40 años cojo. 40 años, hermano. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Es decir, él no se podía mover por sí mismo, sino lo traían, lo llevaban, ¿ya? O sea, su cojera era grande. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, es decir, caminando, saltando y alabando a Dios. Cosas que no podía hacer durante 40 años. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es decir, era conocido en toda la ciudad. Todos conocían a este cojo, sabían su nombre, dónde vivía, qué hacía y que venía al templo. Es decir, todos eran testigos. Y le reconocían que él era que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos, es decir, agarrado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a él, al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro le habla a un contexto judío. El público es aquí judío. Y le deja en claro a ellos que este milagro que ellos habían podido ver, observar y que habían quedado atónitos, no había sido por parte de ellos. Es decir, no había poder alguno en ellos, sino que lo hizo el poder de Cristo en ellos, dando toda la gloria a Jesús. Uno puede observar, hermanos, que hay personas en el mundo entero que se hacen llamar sanadores. Y yo siempre he dicho una cosa: ¿por qué no van a los hospitales donde están los enfermos? Nunca van para allá. Pero ellos se autodominan los sanadores. Me acuerdo de Benny Hill, el cual es horrible como él habla. Y lo que hace. Y cómo él se jacta de sanaciones que para mí deben ser muy falsas. Y le dan a las sanaciones, le dan. A los milagros, sanaciones, poder, etc. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios puede sanar a un enfermo? Amén, ¿sí? Dios puede sanar a un enfermo, hermanos. Pero muchas veces el hombre usa a Dios para sus beneficios. Y sobre todo esto. Si se fijan, Pedro y Juan hicieron un gran milagro. 40 años ese cojo había estado sin poder caminar bien. Lo tenían que traer. Prácticamente era inválido.
Y parece su enfermedad está en los tobillos. Pero sin embargo, todos se asombran, todos quedan atónitos, todos quedan con la boca abierta. A lo mejor nosotros también. Pero ¿qué hace Pedro y Juan? Ellos no le dan importancia a la sanación. ¿A quién le dan importancia a ellos? ¿A quién le dan importancia? A quien hizo la sanación. Y no estaba presente, porque ellos mismos lo habían muerto. Los mismos judíos habían matado a Jesús. Dice el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ellos lo que estaban diciendo, oye, en mí no hay poder, en Juan tampoco, en nosotros no somos nada. Solamente confiamos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús a quienes ustedes crucificaron. ¿Saben lo que le da toda la honra y la gloria? Es a Cristo. Y ellos tratan de cambiar todo lo que ellos están viendo y llevarlo aquí al contexto de Cristo. Que la gloria sea dada al Señor Jesucristo. Muchas veces la gente le da la gloria al hombre. Y al hombre le gusta recibir gloria de los hombres. Pero Pedro y Juan hicieron un gran milagro, pero jamás le dieron la importancia. Hoy vemos gente alrededor del mundo que predican el nombre de Jesús, pero que le dan mucha importancia a los milagros. Si el Señor quiere sanar, va a sanar. Porque Él lo quiere y porque en Él está el poder. Y nosotros tenemos que haber fe. Pero no le podemos dar la importancia a algo que muchas veces uno piensa que uno lo hizo. Jamás uno hace nada. Yo no tengo poder alguno para nada, hermanos. Sí puedo orar por ti. Sí puedo rogar al Señor por ti. Y yo sé que el Señor va a dar una respuesta positiva o negativa, pero la va a dar. Pero lo va a hacer Él. Yo solamente estoy rogando. No dándome la importancia como poder. Hoy los hombres se dan la importancia de la sanación a ellos mismos. Hoy Pedro y Juan nos enseñan que no debemos darle importancia a eso, hermanos, sino darle la importancia a Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver en los siguientes versículos, del 14 en adelante, que Pedro cambia todas las preguntas que ellos hacen y todos los maravillas que ellos están con el milagro y los lleva al pecado. Los lleva a que ellos puedan mirar su pecado. Les cambia toda la pregunta. Y dice, en los siguientes, el versículo 14, dice, mas vosotros negasteis al santo y justo. Esto le responde Pedro, mas vosotros negasteis, es decir, no creísteis en Cristo, en el santo y en el justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro declara a Jesús como el creador de la vida y que resucitó de los muertos. Es decir, empieza a evangelizarles. ¿Cómo da vuelta la tortilla Pedro y Juan? No le da importancia al milagro, sino que le da importancia a Cristo y a la vida de ellos con Cristo. Y a su relación con Dios, que no es buena, porque ellos habían matado a su hijo, a Jesús. Él lo que te está diciendo, oye, reconoce tu pecado, has pecado, te has rebelado contra Dios, estás ciego, estás desnudo ante Dios, estás separado de Dios. Dice versículo más, vosotros negasteis al santo y pedisteis que se diese un homicida. Cuando uno niega al santo, hermanos, quiere decir que uno no cree en Cristo, hermano. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18.
versículo 19. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no ya es condenado. ¿Y qué le está diciendo Pedro y Juan a los judíos? Arrepiéntanse. Les está evangelizando. ¿Y cómo les está evangelizando? Mostrándoles su pecado. Lo primero que les muestra, su pecado. Que ellos habían matado. Y nuevamente le dice en el versículo 15, y matasteis, es decir, les refriega nuevamente para que lo puedan entender, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Empieza a predicarles el evangelio de 1 Corintios 15 de Pablo. Que Cristo resucitó de los muertos. Él está vivo, pero tú lo mataste cuando estaba en carne. Ustedes lo mataron. Es decir, ustedes no creen en Cristo. Y pediste que se os diese un homicida, versículo 14. Vamos a ir a Juan 8:44. ¿Qué dice el Señor? La palabra de Dios dice que el Satanás vino a este mundo a matar, hurtar y destruir. Es decir, él es homicida. Desde el principio. Juan 8:44, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Hablándole nuevamente a los judíos que no creían en Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, esta gente que pidió a un homicida eran homicidas como aquel homicida que era Barrabás. Eran iguales. Eran hijos del diablo. La gente que no cree en Cristo, lamentablemente, si hay aquí alguien que no cree en Cristo como su Redentor, como su Salvador, que no reconoce en su vida que hay pecado, dice la palabra de Dios, lamentablemente eres un hijo del diablo. Y Cristo vino a predicarnos a nosotros, a todos aquellos que son hijos del diablo, porque yo también lo fui, desde nacimiento, para darnos vida, para resucitarnos. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, es decir, en Cristo, a este, es decir, el cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Todos le conocían por su nombre. Y la fe, que es por él, es decir, Jesús, ha dado a este, el cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe. En los judíos, la fe también aparece. Cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos creer por fe. Yo nunca he conocido a Cristo personalmente, pero sí soy testigo de que lo he conocido interiormente en mi vida con Él. He tenido una relación personal con Él. Y se nota en mi vida, por lo menos. Yo hablo por mí. A como yo era antes de conocer a Cristo, a como uno es después de conocer a Cristo. Y hay un abismo de diferencia, hermano, un abismo. Y cada uno de ustedes tiene una vida anterior, que es un abismo de diferencia a la vida que nosotros hoy llevamos. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque entra el mismo Dios a nuestra vida y empieza a gobernar si nosotros lo dejamos. Versículo 19. Ahora Pedro llama a los judíos al arrepentimiento de pecado. Les mostró el pecado. Les dijo, ustedes son pecadores, ustedes mataron a Cristo. Ustedes no creen en Cristo. Pero Pedro los llama al arrepentimiento de pecado y que se conviertan. ¿A quién? A Cristo.
Segunda etapa de evangelismo. Llamarlos al arrepentimiento. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántas veces nosotros usamos este versículo para muchos mensajes? Y el contexto, ¿sabes cuál es? Ellos habían matado a Cristo. Ese era el pecado grande de los judíos. Habían matado al Mesías, al que Dios había mandado a su pueblo. Y les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. ¿Hay aquí arrepentidos y convertidos en esta mañana? Amén. Parece que hay pocos. Hay poco poder, parece, ¿cierto? Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo está en ti, hermanos. El Espíritu Santo está en ti. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, creemos a esta palabra, dice la palabra de Dios que por fe somos salvos. Porque por obra no hemos hecho nada por ganarnos la salvación. Toda la obra completa la hizo Cristo en la cruz. Hace 2000 años atrás Él hizo toda la obra. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente confiar y creer a lo que dice la palabra de Dios. Si tú lo haces, pasas a ser un hijo de Dios. Pero debe haber arrepentimiento. Y dice el versículo 21, ¿a quién de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo? Versículo 26, a vosotros primeramente, a Dios habiendo levantado su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nuevamente, dándole a los judíos, porque los judíos hasta el día de hoy no creen en Cristo. Hechos 4. A raíz de que, imagínense, todo comenzó con un cojo, siguió con un milagro. Al milagro Pedro y Juan no le dieron importancia, pero ¿qué hicieron? Vino todo el pueblo, dice la palabra de Dios, vino todo el pueblo a ver qué pasaba. Es decir, estaba lleno. ¿Qué aprovecha de hacer Pedro y Juan? Predicar. Ellos aprovechan de predicarles, no ponerse a discutir del milagro que aquí, del milagro allá, no, ni darle la importancia al milagro, ni ellos captarse del milagro, sino que empiezan a predicar de Cristo. Cambian todo para que nosotros aprendamos, hermanos, a usar bien la palabra de Dios para evangelizar. A usar bien cuando tú conversas con alguien y te lleva a ciertas situaciones, tú lo cambies y lo lleves a Cristo. Una vez una compañera de trabajo me dijo, Iván, y siempre andaba preguntando, ¿qué pasa con el fin del mundo? ¿Se va a acabar la tierra? ¿Se viene tiempos malos? Y yo le dije, ¿y no te gustaría a ti mejor saber no pasar ese periodo? ¿No te gustaría saber que tienes la seguridad de no pasar por ese periodo? Y me quedo mirando, ya bueno. Y empiezo a evangelizarla, y la empecé a evangelizar. La cambié, le di vuelta a toda lo que ella quería y pretendía. Porque no sacamos nada con enseñarle cosas del fin del mundo si ella no tiene a Cristo. Ella no tiene a Cristo en su corazón, no entiende nada. Ella tiene que entender primeramente que está muerta, tiene que tener el Espíritu Santo en su vida para que después pueda entender. Ella no aceptó a Cristo. Me escuchó todo, pero no tomó una decisión hasta el día de hoy. Pero a lo que voy yo, hermanos, uno tiene que llevar a la gente al Evangelio. Muchas veces nosotros nos quedamos pegados en conversaciones vanas y no nos llevan a nada.
Y no le hablamos nunca a esa persona, a mi amigo, de Cristo. A tu hermano, a tu pariente, a tu amigo, a tu vecino, a tu esposa, a tu padre, a quien sea. No le hablamos de Cristo. Y nos enredamos en muchas conversaciones vanas. Que, oye, Alexis jugó súper mal, oye, Colo Colo le fue mal en la Libertadores, ahora viene la U, ¿qué va a pasar con la U? ¿Qué va a pasar con Hoyos? ¿Cierto? La mujer transgénero ganamos el Oscar. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Imagínense, esta semana me dio mucha pena y rabia por todo lo que uno observa y comentan en el mundo, que fue el asunto de la película de la mujer, ¿cómo se llama? Fantástica. Una mujer fantástica chilena que ganó el Oscar. Y todos están, pero arriba de la pelota, celebrando, ¿cierto? Apoyándola, ¿cierto? Ella es transgénero. ¿Aparece el transgénero en la Biblia, hermanos? ¿Aparece el transgénero? Yo no lo veo. Una mujer, un hombre que se cree mujer. ¿El Señor habla de eso en forma positiva? No. Varón y hembra los creó. Y todo según su género, Génesis 1. Todo según su género, inclusive las plantas. Todo tiene un género. Ahora, hermanos, observamos que hay pecado en el mundo, que hay pecado ahí. Tus compañeros comentan esto. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No decimos nada para no meternos en problemas? ¿Sabes? Cuando pasó eso, yo le dije a una compañera delante mío, me dijo, y me estaba hablando le dije, esto hace el mundo que está lleno de pecado. Están celebrando el pecado en esa mujer, porque Dios no quiere nada con eso. Y me quedó mirando así, mi compañera, y yo le dije, y lo dije en voz fuerte para que escucharan mis compañeros también. Porque uno tiene una dirección, hermano, y una convicción. Tú no la puedes cambiar. Y tienes que predicar de tu convicción. Pedro y Juan mostraron el pecado a los judíos. Nosotros, hermanos, cuando enseñamos, tenemos que mostrar el pecado a la persona que le estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque ella tiene que entender que es pecadora. Y si ella entiende que es pecadora, se va a arrepentir de algo. Porque si ella no entiende que es pecadora, ¿de qué se va a arrepentir? Su vida va a seguir igual. Puede hacer una oración, puede hacer lo que sea, pero su vida sigue igual. No hay un cambio porque ella nunca ha reconocido que está mal. ¿Me entienden? Por eso Pedro le enfatiza a los judíos su pecado. Para que cambien su actitud, para que se den vuelta y se conviertan a Dios realmente. Porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios. ¿Cuánta gente dice hoy en día que son hijos de Dios? ¿Y no lo son? Y por eso, hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios tal cual es. Porque es la única forma de que la gente pueda entender verdaderamente que está mal. Por eso tiene que ser claro nuestro evangelio, no oculto ni adornado como aprendíamos en la clase. Tiene que ser claro. Tenemos que decirle, oye, has pecado. O estás en fornicación, o estás mal con tus hijos, estás mal con con tus papás. Está mal tu vida. Y si tú no te das cuenta de eso, te vas derechito al infierno, dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios, no lo digo yo. Y saben, a consecuencia de que empiezan a predicar ellos, ¿sabe qué pasa con ellos? ¿Los felicitan? Son perseguidos. Y dice la palabra de Dios que fueron echados en la cárcel. Versículo 4 de Hechos 4. Hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos eran los principales. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, es decir, el Evangelio. Ellos estaban chatos de escuchar eso. ¿Por qué? Porque no creían en Cristo. Y le están haciendo la guerra y los persiguen y los echan en cárcel. Versículo 3, y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos por causa del Evangelio son perseguidos. ¿Por qué? Porque el mundo no nos quiere, hermano. Cuando tú hables del transgénero, cuando tú hables del lesbianismo, cuando tú hables del homosexualismo, te van a rechazar hoy. ¿Te han echado en la cárcel alguna vez por predicar el Evangelio? ¿Sabes? Hoy día vienen tiempos malos para los creyentes y vamos a ser perseguidos. Ya somos perseguidos. Yo siento mi persecución con mi hija. Yo no puedo disciplinarla, como dice la Escritura. La Escritura dice con vara, si el hijo está chueco, ¿cierto? Con vara. ¿Y qué es la vara? Es un palo delgado. No hacerle daño a nuestro hijo, en ninguna manera. Pero sí, tiene que aprender y enderezarse. Es lo que me enseña a mí la Escritura, en lo que nos dice Hebreos 12. Mi hija, cuando se las damos, o se las da mi señora o yo, grita. ¿Para qué? Para que la escuchen los vecinos. Y grita fuerte, o sea, como a veces ni siquiera le decimos, la retamos y grita como si estuvieran pegándole. ¿Y por qué toma esa actitud? Porque en los colegios le están enseñando sus derechos y que nadie la puede tocar. Ni tu papá ni tu mamá. Y ella dice, no, me estás pegando muy fuerte, eres muy violenta. Tiene 6 años, va a cumplir 7. Si yo no la enderezo ahora, imagínense más cuando ella tenga 15, 18 años, 20. Mis papás a mí me disciplinaron y soy lo que soy gracias a ellos. Tus papás te disciplinaron y saben. Si usted se va a la parte antigua, los papás más ancianos son hijos buenos hijos. Son ancianos responsables en sus trabajos. La gente más responsable son ancianos. La gente más trabajadora y que no saca la vuelta son ancianos. ¿Y por qué será? Porque ellos sin querer, los papás, aplicaban esto. La palabra de Dios. A algunos sí se les pasaba la mano, era verdad. Pero ¿qué vas a hacer tú ahora? Si mi hija me lleva, yo le digo a la Carla, oye, nos van a escuchar los vecinos, nos van a denunciar un día. Y si nos denuncian, hermano, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije a mi hija, bueno, si tú sigues así, va a pasar esto. Va a venir, te van a llevar al hogar de menores, te van a separar de nosotros y tú vas a estar sola. A mí me van a llevar a la cárcel o a tu mamá y eso va a pasar si tú sigues en esa actitud. Si tú quieres eso, bien, pero nosotros vamos a seguir al Señor. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos hoy, hermanos? Pedro y Juan se fueron contra la corriente. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir el mismo ejemplo? ¿O vas a ir a favor de la corriente para que nadie se dé cuenta que tú eres cristiano y no pase nada contigo? Y no le pase nada a nadie. Que es lo que muchos creyentes hoy hacen. Sin embargo, Pedro y Juan fueron echados en la cárcel por predicar el Evangelio. Sin embargo, hermanos, a pesar de que ellos fueron echados en la cárcel, Dios da la victoria en ellos. Y saben, muchos, pero muchos creen a la predicación del Evangelio de estos dos hombres. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, versículo 4 de Hechos 5, Hechos 4:4.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Alabado sea el nombre del Señor, creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Y anteriormente en Hechos 2, me parece, con Pedro también, fueron 3.000. Ya llevaban 6, 7.000. No, 4 más 3. No, va, 5.000. 5 más 3, 8. Son 5.000, no 4.000. 8.000 personas ya salvas, hermanos. Vamos ahora a leer del versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea, le daban con la sanación, le daban. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente, Pedro no le da importancia a la sanación del cojo, ni a la manera con que fue sanado. Tampoco se lo atribuye, sino que nuevamente habla a los judíos de su pecado y deja en claro que solo por el nombre de Cristo este cojo fue sanado y que solo Cristo le puede dar la salvación. Hermanos, aprendamos. Aprendamos a cómo debemos evangelizar y predicar la palabra de Dios. No darle importancia a cosas huecas o vanas, sino llevarlos al Evangelio. Llevar siempre a la persona al Evangelio. Como decía hermano Simón, en la semana que se subió a un taxi y habló justo está el tema que se pusiera el cinturón de seguridad y le empieza a hablar de Cristo por el cinturón. ¿Cierto? ¿Así fue? Así tiene que ser, hermanos. Por eso se llama Pedro. Y nuevamente Pedro y Juan son amenazados por el Evangelio de Cristo por mostrar el pecado de los judíos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, el valor, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque él estaba ahí. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos habían visto este milagro y ni siquiera con eso creyeron. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Son nuevamente perseguidos, son nuevamente amenazados por los propios judíos, inclusive lo querían matar. Hermano, ¿te han amenazado a ti por la palabra de Dios? ¿No te han echado en la cárcel? A lo mejor te han amenazado, o ni siquiera eso. Ni siquiera amenazas recibimos por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque no hablamos. Y nuestros amigos son todos amigos de nosotros. No, yo no le puedo hablar de Cristo porque si no aquí hay que la embarrar. Yo lo voy a perder de amigo. Qué mal, hermanos. Porque tu amigo se irá al infierno por no hablar de Cristo. Pero ¿saben lo que hace Pedro y Juan? Aprendamos. Deciden obedecer a Dios antes que los hombres. Versículo 19.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es decir, no podemos callarnos. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron, nuevamente lo amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho. Recuerden, 5,000 varones se habían convertido, no habla de las mujeres siquiera ni de los hijos. Entonces estaban todos dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban dándole la gloria a Dios y no a su sanación. Versículo 23. Para evangelizar, hermanos, necesitamos valor, como ellos lo tienen. De nuevo, obedecer a Dios antes que los hombres. Se vienen leyes duras, hermanos. Si yo predico del lesbianismo, si yo predico del homosexualismo, a mí me pueden llevar preso. De hecho, este mensaje queda grabado y cualquiera lo puede ver afuera. Y si algún malicioso me quisiera meter en la cárcel, lo puede hacer. Porque yo estoy hablando en contra de lo que a Dios le desagrada. Hermano, ¿estás dispuesto tú a ser echado en la cárcel por el nombre de Cristo? Se vienen tiempos malos. ¿Has decidido obedecer a Dios antes que los hombres? Se vienen leyes malas. Y cuando se vienen leyes malas, hermanos, y que van en contra de la palabra de Dios, el Señor nos dice, y este ejemplo es claro, tenemos que obedecerlo a Él antes que a los hombres. Porque su palabra es verdad. Y ella es lo que nos lleva a la vida eterna. Y ahí tú vas a mostrar tu convicción. Si realmente eres un hijo de Dios o no. Pedro y Juan deciden obedecer a Dios y piden la ayuda a Dios en oración para poder evangelizar. Versículo 23. Y puestos en libertad, habían caído en la cárcel nuevamente los ponen en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué? Porque iba en contra de su cultura, porque iba en contra de sus poderes, porque iba en contra del mundo. Y a Cristo lo desecharon, a Cristo lo mataron, a Cristo no lo querían ver. Versículo 27. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, estos dos reyes, se fueron contra él con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo el mundo estuvo en contra de Cristo por predicar su palabra, por decir que él era el Hijo de Dios, por decir que él podía perdonar tu pecado, por sanar enfermos, por derramar su sangre en la cruz del Calvario. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Me he gozado de hermano Simón, que está muy motivado evangelizando. Y él no se ganó el cargo porque, quiero un ministerio. Él se ganó el cargo desde antes, desde que yo lo conozco. Él es muy bueno para hablar del Señor. A sus compañeros de trabajo, a sus amigos, el tiempo que sea, a sus familiares, él aprovecha el tiempo. Él me llama continuamente, todos los días conversamos, toda la semana. Y me dice todo lo que pasa en su vida, porque somos amigos. Y me cuenta todo lo que él habla, inclusive en la calle. Su pega le da el privilegio de salir a la calle. En la plaza de armas, desde antes que lo está haciendo, hermanos. Y ahora es un privilegio servir al Señor acá en la iglesia, hacer un ministerio. ¿Por qué? Porque se lo gana, hermano. Se lo ganó con trabajo. Es un labrador. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos a apoyarlo a él?
ir a evangelizar. El pecado de nuestra iglesia, hermanos, ¿sabes cuál es? No evangelizar. Si tú no reconoces ese pecado en tu vida, la iglesia va a seguir igual. Pero si hay arrepentimiento hoy de pecado, de que no estás hablando de Cristo, que no estás siendo un evangelista, que no estás apoyando a la iglesia, hablando del Señor, que no estás salvando almas para Cristo. Hermanos, el Señor te está llamando al arrepentimiento hoy a ti también, y a mí también, porque yo soy parte de esta iglesia también. Y para poder arrepentirnos debemos reconocer que hemos fallado. ¿Estás dispuesto a reconocer que has fallado en evangelismo? No me respondas nada. Tú tienes que responderle al Señor. Y los frutos se van a ver hoy mismo a lo mejor. Oremos, la oración, hermanos. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No estamos solos, hermanos. Por eso debemos pedirle al Señor en oración, cuando evangelizamos, que Él nos ayude a hablar de Cristo. Y Él nos va a ayudar. Y van a salir de ti palabras que, como hermano Simón me comenta, hoy salen palabras que yo no tenía preparadas, hermano. Y no sé, el Espíritu Santo. Claro, pues si uno está hablando siempre de Cristo, ¿cómo no se va a llenar del Espíritu Santo, hermano? Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso ya hablaban a cada rato, a cada momento, todos los días, como dice el versículo al final del capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 17, nuevamente Pedro y Juan son perseguidos por el Evangelio. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, es decir, fueron varios. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y estaban enseñando. ¿Quién los libertó? El Señor. Porque la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos la palabra. Él nos está custodiando, hermanos, aunque seamos perseguidos. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, es decir, los enemigos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Pedro y Juan. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es decir, ellos salieron, escaparon, pero sin abrir nada. ¿Quién hizo eso? El Señor, con su ángel. Versículo 25, pero viendo uno, les dio esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Es decir, ellos no pararon. Por haberlos metido en la cárcel, ellos no pararon ni callaron. Siguieron hablando de Cristo. 27. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no os mandaste estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Amén, hermanos. Toda Jerusalén fue llena de la doctrina de los apóstoles. Amén, hermano. Qué envidia, hermano, que todo Macul, que todo Ñuñoa sea llena de la palabra de Dios por la iglesia de Macul, por los discípulos de Macul. Qué hermoso sería que toda nuestra comuna, hermano, fuera llena de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en ti. Y puede correr fuertemente si tú lo quieres. O se puede quedar estancada como está hasta el día de hoy. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente confirma lo mismo Pedro.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Nuevamente les dice que están en pecado. A Cristo, Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Por qué? Porque todo el público era judío. Y lo está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hoy día de hoy, la palabra de Dios nunca ha sido destruida. Ha sido perseguida. Han matado creyentes y siguen matando creyentes, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Es decir, es obra de Dios. No ha parado. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, igual le dieron a ellos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, ellos estaban gozosos de padecer persecución por la palabra de Dios. Hermano, ¿tú te gozas cuando a ti te critican por estar hablando de Cristo? Cuando tus amigos te cierran la puerta porque tú estás hablando de Cristo. Ah, no, tú soy muy fanático. Yo no me junto contigo. Tus familiares te dejan de lado. Cuando mis papás recibieron al Señor, mis familiares iban siempre a la casa. Hacían fiesta en la casa. Cuando ellos conocieron al Señor, nunca más aparecieron. Nunca más aparecieron mis familiares por parte de mi mamá. Uno pierde amigos, hermanos. Pierde gente por la palabra de Dios cuando tú hablas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando es la verdad, llega a la persona, duele. Y no les gusta que le muestren la verdad. Sobre todo el pecado. Y cuando tú muestras el pecado a la gente se disgusta y se enoja. Pero es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la forma de predicar el Evangelio, hermanos. Mostrándole el pecado a la humanidad, aún a un ser querido tuyo, para salvarlo, para darle vida eterna, por amor a ellos. ¿Has decidido obedecer a Dios? ¿O estás dispuesto a obedecer las leyes del hombre, que ya están y que se vienen más para nuestro país? Y que nos van a quitar el poder predicar la palabra de Dios. Nos quieren quitar la palabra de Dios, pero si tú tienes la convicción, tú vas a seguir enseñando lo mismo. Yo tengo la convicción de seguir enseñando lo mismo que yo he aprendido. Una vez una compañera de trabajo me dijo: Iván, ¿tú por qué le tienes mal a los homosexuales? ¿Y por qué le tienes mal a las lesbianas? Me dijo ella. Y yo le dije: yo no le tengo mal a nadie. No, porque tú hablas mal de ellos. Yo no hablo mal de ellos, yo hablo mal de su pecado. No, pero Dios los ama a todos por igual. Somos todos iguales ante Dios. Tú no puedes decir eso, tú eres un hijo de Dios supuestamente. Dios es amor. Me decía sarcásticamente. Entonces, como yo soy un discípulo instruido a los pies de Gamaliel, pastor David, me fui, le dije: ¿quieres saber lo que realmente piensa Dios? Sí, porque yo también creo en Dios. Y yo sé que Dios los ama. Sí, Dios los ama. Pero Dios aborrece su pecado. ¿Sabías tú? No, porque Dios los ama también a ellos.
¿Quieres que te lo muestre con la Escritura? Ya, pues. Vamos a Romanos 1. Por eso, hermano, es importante aprender la Biblia. Y le dije, vamos a Romanos 1. Y versículo, para resumir y ir al contexto, dice, versículo 24, 23, 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, hablando del hombre sin Cristo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedes y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, le está hablando que eso es pecado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por el contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al homosexualismo? ¿Lo aprueba? Hermano, ¿lo aprueba? No. ¿Aprueba el lesbianismo? ¿El mundo lo aprueba? Sí. Y saben, lo más terrible es que mucha gente, pero mucha gente, hablan a favor de esto. Pero ¿qué vas a decir tú? Es lo importante, hermano. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Toda la Biblia habla en contra de esto. Claro como el agua. Afeminados. Dios los ama. Yo no puedo hacer acepción de personas con ellos, pero sí puedo mostrar mi amor hacia ellos, mostrándole su pecado, diciéndole, mira lo que dice los afeminados, mira lo que hizo Romanos 1. Y si tú estás en esa condición, debes arrepentirte y convertirte a Cristo. Dios te ama, pero aborrece tu pecado que está en ti. Dios te quiere salvar. Así el homosexual se va a salvar si se arrepiente. Y yo conozco homosexuales que se han arrepentido y que ahora son pastores inclusive. Pero si tú no le muestras el pecado, o si tú los separas por separarlos nomás, no sirve de nada. Tú tienes que enfrentarlos con mucho amor, con mucho respeto y decirle lo que dice la Escritura. Esto yo se lo digo a un político, se lo digo a los que están en la tele, a los periodistas. Nos matan. Nos matan. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Voy a callar? Tengo que hablar, aunque ellos me echen en la cárcel. Cristo padeció por predicar la palabra de Dios. Los apóstoles padecieron por predicar la palabra de Dios. Casi todos fueron muertos, aserrados, matados. Y nosotros, la iglesia, ¿padeceremos persecución? Sí, hermanos. Si predicamos la palabra de Dios, sí, nos van a perseguir. Pero Pedro decía, estaba gozoso de ser perseguido. ¿Vamos a estar gozosos nosotros de ser perseguidos por la palabra de Dios? Y versículo 42, y con esto terminamos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, todos los días? Hoy, una vez a la semana nos juntamos. Y con eso nos llenamos.
la iglesia primitiva, todos los días, en el templo y en las casas se juntaban para servir al Señor. Por eso ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo, porque había una relación con Dios constante, era un hábito en su vida. Hoy día, imagínense que en Hechos 6, para servir la mesa tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, hermanos, fieles, para servir la mesa. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida para servir al Señor? La palabra de Dios ha sido clara. Si nosotros no estamos hablando de Cristo, es pecado. Y doy gloria a Dios por hermanos Simón y Carlito que están apoyando el evangelismo, y ojalá que muchos de nosotros también lo apoyemos, porque es la voluntad de Dios. Ellos quieren obedecer a Dios. ¿Pero tú quieres obedecer a Dios? ¿O vas a obedecer a los hombres o a tu vida, a tu hábito que haces todos los días? Que no está incluido Dios en tu vida. ¿Vas a enseñar a hablar de Cristo a otros? Como lo hizo Pedro y Juan. ¿Le vas a dar la gloria a Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, con los ojos cerrados, nadie mirando.